Hola, buenos días. A ver, entrando. Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un nuevo webinar. En este caso me acompaña Jorge Sanz, nuestro director de Data e Inteligencia Artificial en Integra. Buenos días, Hola, Jorge. buenos días. Buenos días. Buenos días, Dani. Hoy Buenos vamos a días. tratar un tema, creemos que muy interesante y que va a ser una de las claves del próximo año y que está siendo ya muy importante, que es el implantar tu IA y hacerlo con seguridad y evitando riesgos con la gobernanza de la IA. Evidentemente, cada vez es está más implantada o se hace un uso más intensivo de la inteligencia artificial en sus diferentes formas en las empresas y evidentemente hay que hacerlo con seguridad y controlando la trazabilidad de lo que la IA está haciendo por ti. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar presentando como siempre lo que es Integra Tecnología para aquellos que no nos conocéis. Integra Tecnología somos una empresa ubicada en Zaragoza, aragonesa. Somos una empresa familiar desde 1986. Estamos a punto de, el próximo año, en breve, haremos nuestros 40 años de vida, que se dice pronto. Somos una consultora que apuesta por la tecnología y el conocimiento integrados. Empezamos con formación y con tecnología. Tenemos más de 850 personas y tenemos oficinas, como habéis visto en el mapita, en Zaragoza, Huelva, Madrid, Barcelona, Valencia, perdón, Alicante y Bilbao. Dentro de lo que hacemos en Integra tenemos tres grandes bloques, como veis en pantalla: consultoría, tecnología y formación. Y nuestra propuesta pues es no solo resolver en el tema de la consultoría problemas concretos, sino ayudaros a transformar vuestras compañías. ¿Cómo lo hacemos? A través de la tecnología y a través de la formación. Como veis, tenemos equipos potentes en consultoría, más de 100 profesionales, en tecnología más de 550 profesionales y en formación pues más de 200 profesionales y formamos a 6.000 personas al año. Tenemos alianzas con los principales líderes del mercado como Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, SAP, Factorial, Lenovo, Fortinet y dentro de nuestro background, de nuestra expertise, pues bueno, hemos sido premiados como empresa innovadora por el Banco Sabadell, hemos recibido premios también de empresa o partner más innovador por IBM y somos uno de los partners más destacados de Microsoft. De hecho, formamos parte del RAI, que es el Centro de Desarrollo de Responsabilidad de desarrollo de la inteligencia artificial responsable, en el que solo hay 25 compañías colaborando con Microsoft. Nosotros somos uno de ellos y es uno de los factores clave del webinar de hoy, la seguridad y la IA responsable. Entonces, bueno, sin más os dejo con Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por la presentación y bienvenidos a todos, ¿no? Bueno, quizá lo primero poner un poquito de contexto, ¿no? El por qué este webinar, ¿no? ¿Por qué hemos decidido hacer este webinar y por qué lo hemos decidido hacer ahora, ¿no? Es cierto que en las últimas, voy a decir, 2 o 3 meses se está viviendo ya quizá esa primera explosión de la inteligencia artificial, ¿no? Las compañías hemos pasado de explorar, de hacer pruebas, etcétera, con la inteligencia artificial, a empezar a detectar ya de verdad esos casos que son capaces de hacernos un retorno en las organizaciones. Por lo tanto, las organizaciones nos estamos lanzando ya a abrazar esta nueva tecnología y a llevarla a cabo con proyectos ya que pasamos a producción, ¿no? En este contexto, como decíamos, la inteligencia artificial ya es parte de nuestro negocio, es decir, ya está aquí. Si ahora hiciésemos una encuesta de cuántas personas trabajáis con inteligencia artificial en vuestro día a día, seguramente más del 80-90% levantaríais la mano. Muchas veces solamente es en el ámbito más personal, a veces en el ámbito más corporativo, a veces más en el ámbito profesional, ¿vale? Pero al final esto ya está aquí y ya está llegando, ¿no? Además, esto nos está llevando a que esta inteligencia artificial cada vez más, en los casos de uso, vayan hacia decisiones automatizadas que vamos a realizar, ¿no? Es decir, vamos a permitir que esa inteligencia artificial realice acciones, haga tareas de una manera automatizada, de una forma sin un control humano, ¿no? Ya nos empezamos a fiar, si me permitís la expresión, nos empezamos a fiar de la inteligencia artificial y ya, bueno, le dejamos que haga cosas por sí mismo. Además, estas inteligencias artificiales, estos modelos, no nos equivoquemos,
siguen basándose en datos. Y esos datos, de nuevo, hay que saber la calidad que tienen, hay que saber si tenemos sesgos en nuestros datos, hay que entender esos datos y hay que, de nuevo, gobernarlos, como vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Y además, más allá de todo esto que queramos hacer, existe una regulación, existe una normativa, existe una responsabilidad como organizaciones y como personas a la hora de abrazar estas nuevas técnicas, ¿no? Por lo tanto, en este contexto es fundamental, pues igual que lo hacemos cuando gobernamos nuestras aplicaciones, cuando gobernamos nuestros accesos a los sistemas corporativos, cuando gobernamos el acceso a nuestros datos, tenemos que ser capaces de gobernar esa inteligencia artificial. ¿Para qué? Fundamentalmente para no perder el control, ¿vale? ¿Qué es lo que está empezando a pasar en muchas organizaciones, ¿no? Empiezan a aparecer pruebas de concepto, están empezando a aparecer aplicaciones, pilotos, etcétera, que todo eso luego hay que llevarlo a producción y hay que saber cómo se está comportando, ¿no? Y además, en este sistema, cada vez más, en este entorno, cada vez hay más personas que forman parte, ¿no?, de la toma de decisiones o la puesta en marcha de proyectos, etcétera. Cuando hablamos de proyectos de tecnología más clásicos, pues teníamos, oye, pues al responsable de la infraestructura, al responsable de las aplicaciones, al responsable de los datos, pero ahora mismo el boom que está viviendo la inteligencia artificial lleva a que haya muchos perfiles que tienen, si me permitís, algo que decir alrededor de un proyecto de inteligencia artificial. Pues la gente de los data science, los que van a generar esos proyectos, quien tiene que controlar que nuestra inteligencia artificial sea ética, el negocio que cada vez más está pidiendo el trabajo con este tipo de tecnología, el riesgo empresarial que supone oye, ¿qué pasa si yo genero un producto basado en inteligencia artificial? ¿De quién es esa propiedad intelectual, por ejemplo? La parte de legal y compliance, que es fundamental. La parte de seguridad, al final estamos utilizando unas nuevas tecnologías que tienen que estar dentro de nuestra capa de seguridad dentro de la aplicación, privacidad, gente de compras, por supuesto, etcétera. Es decir, hay muchos perfiles, hay muchos departamentos que cada vez más tienen que participar en la toma de decisiones en la implantación de un proyecto de inteligencia artificial. Y además el entorno pues es complejo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una regulación cambiante. Estamos con el AI Act, que si se pone en marcha, que si no, que si una parte, etcétera. Hay bastante regulación que en este momento se está acabando de definir, ¿vale? Como decíamos, múltiples stakeholders. Esto ya no es algo que venga de IT, esto viene de personal, esto viene de financiero, esto viene de marketing, esto viene de operaciones, ¿vale? Hay muchos perfiles dentro de la organización que participan en esta tipología de proyectos. Esto nos lleva a que el riesgo se incrementa. Tenemos, además, utilizando modelos de terceros que no sabemos muy bien qué van a hacer con mis datos, qué van a trabajar con ellos, lo van a utilizar para sus entrenamientos, no. Bueno, pues realmente hay este riesgo con esos datos que pueden ser vulnerables al ser publicados en estos modelos, ¿vale? Tenemos que ser, de nuevo, capaces de gobernar toda esta interacción con esta tecnología, ¿vale? Además, disparidad de herramientas y datos. Cada semana, cada día prácticamente hay un nuevo modelo, hay una nueva técnica, hay una nueva metodología, hay un nuevo ecosistema que nos permite abrazar esta inteligencia artificial. ¿Cómo somos capaces de gestionar y controlar todo lo que ocurre alrededor de estas nuevas herramientas, ¿no? Entonces, fundamentalmente, cuando hablamos del gobierno de la IA, ¿vale? Y nosotros hoy nos vamos a centrar en una de las herramientas que nos va a permitir cubrir todo ese ciclo de vida. En este caso es Watson X Governance, que es una herramienta de IBM, que luego os enseñaremos en la parte final de este webinar. Lo que vamos a hacer es gestionar tres elementos. Por un lado, lo que llamamos el gestión del ciclo de vida, ¿vale? ¿Qué es el gestión del ciclo de vida? Oye, yo empiezo un proyecto con un modelo, pues un modelo de inteligencia artificial generativa, un modelo más analítico, más clásico de machine learning, y tenemos que ver cómo va evolucionando ese modelo, cómo, si es un modelo machine learning que vamos haciendo sucesivas iteraciones de entrenamiento, cómo va evolucionando su exactitud, cómo va evolucionando su accuracy, ¿vale? O si es un modelo de inteligencia artificial generativa, oye, ¿cómo está gestionando esas respuestas? ¿Tenemos bien colocados los guardarraíles para que se utilicen las cosas para lo que tienen que ser? ¿Cómo va evolucionando en la evolución del proyecto? ¿Vale? Por otro lado, lo que se denomina la gestión de riesgos. Sabéis que la AI Act se basa en la gestión de los riesgos de uso de la inteligencia artificial.
con 4 niveles, desde niveles prohibidos, no se puede utilizar inteligencia artificial, de alto riesgo, de riesgo medio o de riesgo bajo. Y luego, por otro lado, todo lo que es el cumplimiento normativo de diferentes sectores, diferentes industrias, ¿vale? Que tienen su norma a la hora de utilizar este tipo de técnicas, ¿vale? Lo que vamos a ver es una herramienta que transversalmente nos va a dar soporte a estos 3 grandes elementos que tenemos que gestionar cuando hablamos del gobierno de la inteligencia artificial, ¿vale? Y además vamos a ver que es una herramienta que va a servir, ¿vale? Tanto al científico de datos, ¿vale? Al responsable de inteligencia artificial que está en el día a día, en la operación, en, oye, qué métricas estoy obteniendo en mi modelo, qué parámetros de control tengo sobre mi modelo, cómo es la cura, si necesito reentrenar, no necesito reentrenar esos modelos, hasta la parte pues, más de negocio, el comité de IA responsable, que se va a fijar, digamos, en el para qué de estos proyectos y cuál es el uso que se está dando de esos proyectos y qué riesgo vamos a tener a la hora de trabajar con esta tipología de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, no sé si vivís esta experiencia, ahora mismo cuando trabajamos en proyectos de inteligencia artificial, sobre todo proyectos de inteligencia artificial generativa, al final nos enfrentamos a una caja negra, que es lo que todos llamamos el modelo, ¿no? Sobre ese modelo vamos a construir una aplicación, un caso de uso, una automatización, pero existe algo central, que es este modelo, ¿vale? Que en el fondo no sabemos qué hace, no sabemos quién lo ha entrenado, no sabemos qué tipo de respuesta nos puede dar, ¿vale? Si es un modelo generativo, que lógicamente no hemos entrenado nosotros. Si es un modelo de Machine Learning, ocurre lo mismo, ¿vale? Pero seguramente tenemos un poco más de control sobre esa caja negra, ¿vale? Entonces, lo primer paso que tenemos que trabajar es cuando definimos un proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Cuando queremos abordar en nuestra organización un proyecto, tenemos que ser capaces de dotarle de lo que llamamos ese metadata. Oye, este proyecto, ¿quién lo está pidiendo? ¿Quién lo tiene que, quién lo va a ser el product owner del producto, ¿vale? ¿Qué modelos va a utilizar? ¿Cuáles va a utilizar datos personales? ¿Bajo qué ecosistema se va a desplegar? Es decir, una serie de metadatos que nos van a definir esa iniciativa que tenemos dentro de nuestra organización. Una vez que tenemos definida cuál es la iniciativa cuál es esa iniciativa dentro de nuestra organización, lo primero que vamos a hacer es, oye, vamos a evaluar tanto los riesgos como el compliance, ¿vale? Por la parte de riesgos vamos a tener unos formularios, lo veremos luego en la aplicación, que nos van a puntuar, nos van a decir qué riesgos tenemos. Oye, pues tenemos un riesgo de que se están introduciendo datos corporativos o datos que son pues de alto valor para la organización. O estamos trabajando con datos de carácter personal, ¿vale? Y eso nos va a generar una serie de riesgos. Y, por supuesto, compliance. Oye, ¿cuál es el nivel de riesgo en esa definición que ha hecho Europa del uso de la inteligencia artificial? Pues, de nuevo, vamos a ver que mediante una serie de formularios sencillos que vamos a poder rellenar, preguntas, ¿vale? Vamos a obtener esa clasificación tanto del nivel de riesgo como si somos compliance o no y qué nivel de riesgo vamos a tener, por ejemplo, dentro del AI Act, ¿vale? Una vez que hemos definido el proyecto, hemos definido el nivel de riesgo, nivel de compliance, siguiente paso, la aprobación, ¿vale? Hay muchas personas, hay muchos departamentos, hay muchos perfiles en las organizaciones que tienen que dar el ok a esa puesta en producción. La parte ética, la parte legal, la parte de seguridad, y ya no hablo de la parte económica, de la parte de valor para la organización, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, en esta primera fase hemos definido, ¿vale?, ese proyecto de inteligencia artificial, que hasta ahora seguramente lo haremos con una iniciativa, oye, que le mando un correo a un proveedor o a un departamento interno que me va a hacer una propuesta, etcétera, pero no vamos a tener ese control sobre para qué queremos esto y qué nivel de riesgo y compliance vamos a tener en cada uno de los proyectos. Nos está ocurriendo que esta acción la quieren hacer nuestros clientes, colaboradores, al final del proceso. Oye, ya he hecho este proyecto, ahora quiero hacer qué nivel de compliance tengo, qué nivel de riesgo tengo, etcétera. Mal. ¿Por qué? Pues porque seguramente igual tengas que echar atrás el proyecto o tengas que redibujar o rediseñar tu arquitectura en base a las conclusiones de estos formularios, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos el ok de adelante con este proyecto, lo siguiente y súper importante es cómo vamos a validar que este proyecto está dando las respuestas o tiene la accuracy, la exactitud, ¿vale?,
que requiere mi proyecto, ¿vale? Antes de empezar a desarrollar el proyecto tenemos que definir cuál es, por ejemplo, ese dataset con el cual vamos a testear, ¿vale? Esa evaluación de nuestro proyecto y qué métricas vamos a utilizar para medir ese dataset, ¿vale? Aquellos que sois más técnicos sabéis que existen, bueno, infinidad de diferentes métricas que nos ayudan a definir cómo de bueno, ¿vale?, es nuestro modelo, tanto para inteligencia artificial más analítica, más machine learning, como las nuevas inteligencias artificiales generativas, ¿vale? Que vamos a ser capaces de medir, por ejemplo, cuánto puede estar alucinando en un momento determinado un modelo, ¿vale? Pues todo eso lo vamos a definir, ¿vale? Una vez definido nuestro proyecto y antes de empezar el proceso de desarrollo o de construcción de nuestro modelo, ¿vale? Una vez que hemos pasado esta fase, lo que vamos a hacer es empezar ese desarrollo. Y como decíamos, ¿no?, es importante gestionar el ciclo de vida. No es lo mismo el modelo cuando empieza al modelo cuando acaba. Cuando estamos hablando de proyectos de machine learning con un entrenamiento, etcétera, tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Pero en modelos de inteligencia artificial exactamente lo mismo. Si estamos haciendo un RAG, una búsqueda semántica, etcétera, tenemos que ser capaces de entender si los prompts, etcétera, pues están trabajando de la manera correcta con la evolución que tienen dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Y, por supuesto, este desarrollo, este ciclo de vida del modelo, lo que tiene que hacer es retroalimentar a mi evaluación. O sea, no vale, oye, al principio he hecho esta evaluación, tengo este dataset que es con el que voy a probar y a partir de ahí tengo estas métricas y ya me quedo ahí. No, la evolución del proyecto nos va a llevar a aumentar ese dataset, a introducir nuevas métricas, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, una vez que ya ponemos ese proyecto en operación, en producción, ¿vale?, automáticamente tenemos que retroalimentarnos, ¿vale? Ese dataset de testing, ¿vale?, lo tenemos que retroalimentar con las operaciones reales que se están haciendo en nuestro proyecto. Lo que realmente están preguntando los usuarios, lo que realmente está contestando nuestro modelo, ¿vale? ¿Para qué? Para retroalimentar de nuevo ese dataset de validación y correr test que nos vayan asegurando cada X tiempos, ¿vale? Incluso se puede hacer prácticamente en tiempo real, ser capaz de tener una trazabilidad, ¿vale?, de esta respuesta que me ha dado en base a qué se ha basado. Y esto es muy importante, ¿vale? Y sobre todo en entornos regulados. Oye, cuando un modelo de valoración del riesgo de una persona para darle, por ejemplo, un crédito, es importante saber por qué métrica se ha basado o para no darle o sí que darle ese crédito, ¿no?, concederle esa ayuda en el sector público, etcétera, ¿vale? Entonces es muy importante esa explicabilidad que nos tiene que dar este tipo de sistemas para entender las respuestas que nos está dando. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, exactamente lo mismo. Debemos de ser capaces de entender si la respuesta que me está dando el modelo se basa en el contexto que yo le he introducido y es donde quiero que ponga foco a la hora de darme la respuesta, o se basa en el entrenamiento que ha tenido, pues bueno, en su fase de entrenamiento, ¿vale? Bueno, pues una vez vista la teoría, vamos a ver un poquito la práctica, ¿vale? Por hacerlo más dinámico, vamos a reproducir unos vídeos sobre la plataforma, ¿vale? Esto, digamos, sería el punto de entrada de la plataforma, ¿no?, en la cual lo que tenemos es una visión global de cómo es mi ecosistema de proyectos de inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, en la parte izquierda, pues vemos, oye, cuántos modelos tengo desplegados por proveedor, cuántos son de Hugging Face, cuántos son de IBM, de Microsoft, de OpenAI, para ver un poco cómo de heterogéneo es el parque de modelos que he introducido. Esto es muy, muy, muy relevante a la hora de trabajar con nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque el día de mañana se puede detectar algún problema con un proyecto o con un modelo o una actualización de un modelo o una nueva versión del modelo, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante entender cuál es el impacto que podamos tener en nuestra organización. El sistema, como vamos a ver, se basa en los casos de uso. Los casos de uso serían esos proyectos que vamos a llevar a producción. Oye, ¿cuál es el estatus en base al nivel de aprobación? ¿Cuáles han sido descartados? ¿Cuáles están esperando una aprobación? Etcétera, ¿vale? El inventario de modelos también clasificados por el nivel de riesgo, ¿vale? Y por el nivel de cumplimiento que tengamos dentro de los propios modelos. ¿Cuántos modelos estamos en nivel medio, nivel alto? ¿Vale? Lógicamente, en no permitido esperamos no tener ninguno.
o visión por departamentos, etcétera. Es decir, bueno, como veis es un cuadro de mando bastante completo donde vamos a poder tener esa visión muy clara de cuál es el estatus, ¿vale?, de nuestra organización, ¿vale? Una vez que vemos esa visión global de lo que sería mi organización, ya entramos en, permitirme, aquí, en el detalle, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos aquí, ¿no?, en nuestro día a día? Bueno, pues tenemos en este caso, es un listado de los casos de uso / proyectos que tenemos de inteligencia artificial. En este caso es un caso de inteligencia artificial generativa que, bueno, se busca mejorar los tiempos de atención al cliente mediante el triaje de pues, correos electrónicos que nos puedan llegar a una cuenta de correo, ¿vale? Bueno, pues vemos un poco cuál es el estatus, qué tipo de caso es, quién es el propietario, etcétera, ¿vale? A partir de ahí lo que vamos es a rellenar ese formulario, como comentábamos, para la identificación de riesgos, ¿vale? Vemos ahí en la parte inferior donde, bueno, pues accedemos a ese formulario que en el fondo es, bueno, pues eso, una serie de preguntas que tenemos que ir respondiendo y en base a la respuesta que vamos dando a ese formulario vamos a identificar el nivel de riesgo y los riesgos derivados de este formulario. Son 45 preguntas, como veis, por supuesto totalmente configurables, se pueden ampliar, se pueden quitar, lógicamente se pueden poner en castellano. Pues bueno, ¿qué tipo de información? Pues oye, el contenido, el PRO lo va a hacer un humano o no, se va a incluir información personal o no, qué tipo de contenido se espera que se produzca, resúmenes, imágenes, audios, etcétera. Bueno, entonces un usuario lo que hace es valorar este proyecto en base a estas 45 preguntas y una vez que contestamos esas 45 preguntas, como vemos en la pantalla, nos va a dar un nivel de identificación de riesgo y todos los riesgos que tenemos, digamos, vinculados a este proyecto, ¿vale? Pues veis que hay varios, pues por ejemplo, el uso de datos confidenciales o el dato de uso de datos personales, ¿vale? Bueno, pues hay que hacer un tratamiento distinto si es de datos personales. Y, por ejemplo, aquí entramos en uno de los riesgos que es, oye, pues parece que vas a tratar datos confidenciales de la organización, oye, ¿cómo vas a hacer unas tareas de mitigación de si aparece este riesgo? Además, son tareas, digamos, transversales que pueden servir para diferentes riesgos, etcétera, etcétera, ¿vale? En la parte inferior, pues seguimos trabajando con la parte de regulatorio, ¿vale? Es decir, oye, de nuevo, estoy afectado por el AI Act, ¿vale? ¿Qué nivel de riesgos de este AI Act tengo en mi proyecto? Pues de la misma forma que hemos hecho con anterioridad, vamos a ser capaces de generar ese formulario mediante una serie de preguntas, si no me equivoco, creo que son 15 preguntas, pues el propio sistema nos va a dar nuestra nivel de riesgo, ¿vale? Estos formularios, no, 21, ¿ves? Pensaba que era un poco más. Vale, pues lo mismo, vamos contestando estas preguntas, que podemos ir contestando todas a la vez, ¿eh? Podemos ir guardando borradores, ¿vale? Y es el propio sistema el que nos va a realizar esa clasificación. De nuevo, como decía, todos estos formularios son totalmente configurables, ¿vale? Oye, pues yo necesito hacer 3 preguntas más o voy a quitar estas 3 preguntas, etcétera. Aquí nos basamos en el buen hacer de IBM de muchísimos años de cómo han generado, ¿vale?, estos formularios que les sirven a ellos precisamente para esto, ¿no? Para clasificar este nivel de riesgos. Pensar que este producto no es un producto nuevo, este producto, la base, digamos, lleva 15 años o 20 años en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es un sistema muy integrado donde en un único caso de uso soy capaz de visualizar, ¿vale?, todas las normativas que le aplican, el riesgo que le aplican, etcétera. E incluso en la parte inferior, lo veremos ahora en otro vídeo, vamos a ver todas esas métricas que hemos definido, ¿vale?, qué valores están tomando, ¿vale? De forma que en una única pantalla, para un único proyecto, somos capaces de incorporar toda esa información relevante a la hora de evaluar, oye, cómo de bueno, que esa pregunta es muy compleja de contestar, cómo de bueno es mi modelo o cómo de bien se está comportando mi proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? También, como decíamos, esta capacidad de generar workflows, ¿vale? Antes de que el proyecto entre en la fase de definición de la validación, de construcción, etcétera, tiene que sufrir, pues bueno, pues una aprobación con
diferentes perfiles, diferentes roles dentro de una organización que nos va a llevar a, bueno, tengo este proyecto aprobado. Y estas son las personas que han dado el ok. Y a esas personas se les ha dado toda la información, modelos, fact sheet de los modelos, es decir, quién ha entrenado este modelo, de dónde salen los datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya simplemente para acabar, si nos deja un poquito de tiempo para las preguntas finales, si alguien tiene alguna pregunta, la parte de operación, ¿vale? ¿Cómo estamos operando este modelo? ¿Cómo este modelo está funcionando, ¿vale? Pues cada uno de estos modelos lo que vamos a hacer es ir corriéndole, digamos, test o ensayos, ¿vale? En el cual pues vamos a coger esos datasets de pruebas, se lo vamos a introducir o vamos a coger inferencias que hemos tenido en nuestro modelo y las vamos a cargar, digamos, dentro del sistema para que, bueno, me dé esa puntuación, ¿vale? Tanto de la parte de entrada como la parte de salida que nos está dando cada uno de los modelos, ¿vale? En caso de detectar algún riesgo, como vamos a ver aquí, pues vamos a ver que en este caso pues se detecta existe, digamos, datos personales dentro de una de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, como el sistema es capaz de detectar dónde precisamente está ese dato, es en este ejemplo, donde ve, hoy se ha visto algo anómalo, que es de información de identificación personales en los datos de salida, es decir, en la salida del modelo han aparecido datos personales. Ostras, eso hay que tener mucho cuidado, de dónde están saliendo esos datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el sistema lo que me va a dar es esa trazabilidad para entender dónde estaba ese dato, ¿vale? Incluso aquí podemos ver visualmente que en hemos exportado esas inferencias y ahí aparece, lo que antes son datos ficticios, aparece el nombre de una persona, aparece un DNI, aparece un teléfono, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente nos va a sacar esa alerta para decir, cuidado, no habías identificado que aquí ibas a trabajar con datos personales y están apareciendo datos personales, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos ese control de la propia operación de los modelos, ¿vale? Contra nuestro sistema, nuestro proyecto de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco lo que os queríamos contar, ¿vale? Como decíamos, esto es un ejemplo del uso de la inteligencia artificial para estos casos de uso que necesitamos ese gobierno. Deciros también que, bueno, desde Integra ofrecemos la posibilidad de hacer workshops de inteligencia artificial, donde profundizamos mucho más en estas ideas, en los casos de uso, qué es una búsqueda semántica, qué es un RAG, qué es un texto SQL, qué es un agente, cómo trabajar con agentes, etcétera. Y bueno, os mandaremos el enlace, pues si alguien está interesado pueda de alguna forma pedir, ¿vale? Un workshop de este tipo, ¿vale? Así que, bueno, sin más, de verdad, os animamos a no tener miedo a la inteligencia artificial, a abordar esta tipología de proyectos, ¿vale? Porque existen herramientas como esta, totalmente integrada, donde vamos a ser capaces de tener control de qué está ocurriendo en mi organización, tanto en el pre, en el durante como en el post, ¿vale? De ejecución de proyectos de inteligencia artificial. No sé cuántas veces he dicho inteligencia artificial, Dani, pero creo que unas cuantas. Unas cuantas. Pues muchas Muy gracias, bien. Jorge. Tenemos una pregunta aquí preguntan si es necesario estar trabajando en un entorno IBM o la herramienta de Watson Governance es aplicable a cualquier modelo que tengas en tu compañía. Sí, lo bueno que tiene esta plataforma es, primero, es que tiene una capacidad de despliegue híbrida, es decir, lo podemos consumir dentro del cloud de IBM, dentro del cloud de AWS, dentro futuro el cloud de Microsoft. Y lo fundamental es que es capaz de conectarse a cualquier modelo, ¿vale? De cualquier plataforma o de cualquier entorno on-premise. Es decir, podemos estar gestionando la operación de modelos desplegados en AWS, en Microsoft, en IBM, incluso en entornos on-premise, y tanto en modelos de inteligencia artificial analítica, machine learning, como generativa. ¿Vale? Buena pregunta. Lo tenía que haber dicho al principio. Muy bien. Pues parece que no tenemos ninguna pregunta más. Deciros a todos que os enviaremos ahora en esta semana la presentación que habéis visto, con el enlace al vídeo por si lo queréis volver a ver o si lo queréis compartir con algún compañero. Y nada más, os esperamos en el próximo webinar y os animamos a contactar con Jorge y su equipo para trabajar vuestros proyectos de IA o vuestras necesidades, sobre todo en lo que hemos visto de gobernanza y seguridad, que es clave para tener esa trazabilidad y explicabilidad de lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando en las compañías, en las organizaciones, usando los algoritmos y la IA, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Bueno, que estaba muteado. Es una pregunta que nos pide que cómo pueden contactar con nosotros, ¿vale? Entonces, creo que en la primera diapositiva, perdonar, aparece mi correo electrónico, ¿vale? Entonces, si alguien está interesado, bueno, pues puede contactar con nosotros y establecer la conversación, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Vale.